Nueva Delhi, la India, 24 de diciembre de 1970. El primer paso es el último paso, capítulo 5. El primer paso es el último paso. El primer paso es el paso de la percepción clara, y ese acto de percepción clara es la última acción. Cuando ven un peligro, una serpiente, esa misma percepción es una acción completa, ¿comprenden? Ahora bien, decíamos que el primer paso es el último paso. El primer paso es percibir, percibir lo que está pensando, percibir su ambición, su ansiedad, su soledad, su desesperación, este enorme sentido de sufrimiento, percibirlo, sin condena alguna, sin justificación, sin desear que sea diferente, simplemente percibirlo tal cual es. Cuando lo percibe como es, entonces hay una clase de acción completamente diferente, y esa acción es la acción final, ¿no es cierto? Es decir, cuando percibe algo que es falso o que es verdadero, esa percepción es la acción final, la cual es el último paso, ¿de acuerdo? Escuche, por favor. Me doy cuenta de la falsedad de seguir a otra persona, de seguir las instrucciones de alguien, sea Krishna, el Buda o Cristo, no importa quién sea. Soy consciente de la percepción o la verdad de que seguir a alguien es absolutamente falso, ¿comprenden? Porque mis motivos, mi lógica y todas las cosas indican lo absurdo que resulta seguir a alguien. Entonces, esa percepción es el último paso y cuando lo perciba, inmediatamente lo soltará, lo olvidará, porque en el minuto siguiente tiene que seguir percibiendo, y lo que perciba volverá de nuevo a ser el último paso. Si no suelta lo que ha aprendido, entonces la actividad del pensamiento continuará, y el movimiento y la continuidad del pensamiento son tiempo, y cuando la mente está atrapada en el movimiento del tiempo, eso es la esclavitud. De manera que este es uno de los mayores problemas, si es o no posible para la mente liberarse del pasado, de los remordimientos pasados, los placeres, los recuerdos, las memorias, los incidentes y las experiencias pasadas, todas las cosas que ha elaborado, todo el pasado, que también es el yo es el pasado. De modo que si el pensamiento da continuidad a algo que se ha percibido claramente y no es capaz de soltarlo, entonces esa continuidad se convierte en el medio para perpetuarse a sí mismo como pensamiento. Ayer tuvo un incidente feliz, si no lo olvida o lo deja atrás, lo arrastra consigo y piensa en ello. El mismo pensar en algo que pertenece al pasado da continuidad al pasado, por eso el pasado nunca termina, ¿siguen todo esto? Pero si percibe que ayer tuvo un incidente extraordinario, asombroso, y al verlo, al percibirlo, termina con él completamente, no lo arrastra, entonces no hay continuidad como el pasado, donde el pensamiento pueda acumular, por eso, el primer paso es el último paso, ¿lo captan? Así pues, tenemos que investigar la posibilidad de que el pensamiento, que está dando continuidad a la memoria como tal, y la memoria es el pasado, termine con todo eso, lo cual es parte de la meditación, es parte de la mutación completa de las mismas células cerebrales, y si sigue la continuidad de la actividad del pensamiento, esa continuidad es la repetición del pasado porque el pensamiento es memoria, el pensamiento es la respuesta de la memoria, es experiencia y es conocimiento. De modo que la siguiente cuestión es, el pensamiento siempre se perpetúa a sí mismo a través de la experiencia, a través de la repetición constante de ciertos recuerdos, y el conocimiento siempre pertenece al pasado. Y cuando uno actúa desde el conocimiento lo que hace es dar continuidad al pensamiento, pero por otro lado el conocimiento es necesario para actuar en el campo de la tecnología. ¿Se da cuenta de la dificultad? Si uno no usara el pensamiento no podría regresar a casa ni trabajar en una oficina, uno necesita utilizar el conocimiento, pero a la vez hay que ver las consecuencias.
El peligro de una mente atrapada en la constante actividad del pensamiento, por eso nunca hay nada nuevo. El pensamiento es siempre lo viejo, siempre está condicionado, nunca es libre, porque siempre actúa de acuerdo con el pasado. Así que la siguiente cuestión es cómo puede esta actividad del pensamiento, que en determinados medios resulta absolutamente necesaria para desenvolverse de forma lógica, sensata, sana, ¿cómo puede esta actividad del pensamiento terminar para que una persona perciba algo totalmente nuevo y viva de forma por completo diferente? La forma tradicional de abordar esta cuestión es controlar el pensamiento, retenerlo o aprender a concentrarse, ¿no es así? Lo cual sigue siendo algo absurdo, porque, ¿quién controla el pensamiento? ¿No es el controlador parte del pensamiento, no es parte del conocimiento que dice que debe controlarse? Es decir, nos han enseñado a controlar, por consiguiente, hay una forma de observar el pensamiento sin control alguno, sin darle continuidad, observarlo tan completamente que termine. ¿Han entendido mi pregunta? Porque si el pensamiento sigue dando continuidad, la mente nunca estará en silencio y la posibilidad de poder percibir tan solo sucede cuando la mente está en completo silencio. Vean la lógica de esto, es decir, si mi mente está parloteando, comparando, juzgando, diciendo esto está bien o aquello está mal, eso impide que le escuche a usted. Para escucharle, para comprender lo que está diciendo debo prestarle atención, y si presto toda mi atención, esa atención en sí misma es el silencio, ¿entienden? Uno ve muy claramente, no solo a nivel superficial sino a unos niveles mucho más profundos, que el silencio es totalmente necesario, debe haber silencio absoluto en la misma raíz de nuestro ser, pero ¿cómo sucederá esto? No es posible que suceda si hay cualquier forma de control, porque entonces hay conflicto, está la persona que dice, debo controlar, y, por tanto, está la cosa controlada. En eso hay división, y en esa división hay conflicto. Así pues, es posible que la mente esté completamente vacía y en silencio, no de una manera continua sino a cada segundo. Esa es la primera percepción, que la mente debe estar completamente silenciosa, esa percepción, esa verdad y el ver la verdad de eso son el primer y el último paso, y a continuación debe poner fin a esta percepción, de lo contrario seguirá cargando con ella. Por este motivo, la mente debe observar, debe darse cuenta, sin elección, de cada percepción, y debe terminar instantáneamente con cada una de las percepciones, verlas y terminarlas. ¿Están siguiendo todo esto? De esa manera, la mente no vivirá con el pensamiento, el cual es la respuesta del pasado, y el pasado le da a ese pensamiento una continuidad en el futuro, que puede ser en el segundo siguiente o en cualquier momento futuro. El pensamiento es la respuesta de la memoria, que es parte de la estructura de las mismas células cerebrales, y si uno se observa, asimismo verá que en esas células cerebrales está la información de la memoria, que esa memoria responde y esa respuesta es el pensamiento. Para que haya una mutación total en la misma naturaleza de la célula, debe haber un terminar. Con cada percepción, comprenderla, observarla, actuar y soltarla, de modo que siempre en la mente haya un percibir y un morir, o sea, percibir la falsedad o la verdad y terminar con eso, para avanzar sin cargar con el recuerdo, ¿entienden? Como saben, todo esto exige una tremenda percepción, una enorme vitalidad y energía. Para profundizar paso a paso, tal como lo estamos haciendo, sin omitir nada, se requiere una tremenda energía. ¿Cómo puede una mente, sin seguir ningún sistema, sin coacción alguna, cómo puede una mente que lleva tanto tiempo condicionada, vaciarse por completo del pasado? ¿Entienden mi pregunta?
Vaciarse completamente para que vea con claridad y pueda terminar con lo que ha visto claramente, de modo que siempre se renueve a sí misma en el vacío, es decir, se renueve a sí misma en la inocencia. Ahora bien, la palabra inocencia significa una mente inocente, una mente que nunca puede ser herida. La palabra inocencia viene del latín y significa la capacidad de nunca ser herido, pero la mayoría de nosotros nos sentimos heridos, nos duelen los recuerdos que hemos acumulado de todas estas heridas. Nos duelen nuestros remordimientos, nuestros anhelos, nuestra soledad, también nuestros temores forman parte de esta sensación de sentirnos heridos. Sea de forma consciente o inconsciente, desde la infancia somos heridos, entonces, ¿cómo vaciar todas estas heridas sin que eso ocupe tiempo alguno, sin decir, me iré deshaciendo de estas heridas gradualmente? ¿Comprende? Si dice eso, nunca podrá hacerlo, morirá antes de conseguirlo. Así que la cuestión es si la mente puede vaciarse a sí misma completamente, no solo en lo superficial, sino también hasta lo más profundo de su ser, de sus propias entrañas. Porque si eso no sucede, uno viviría en una cárcel, viviría en la prisión de la causa y el efecto en este mundo que constantemente cambia. Por tanto, debe formular esta pregunta, debe hacerse a sí mismo esta pregunta, de si la mente puede vaciarse de todo su pasado y, sin embargo, retener el conocimiento tecnológico, el conocimiento de ingeniería, el lingüístico, retener la memoria de todo eso y, aún así, vivir desde una mente completamente vacía. Vaciar la mente surge de forma natural, armoniosa, sin tratar de conseguir algo, cuando se comprende. Asimismo, cuando comprende lo que es. Y lo que uno es, es. Memoria, es una serie de recuerdos, de experiencias y pensamientos. Mírelo, obsérvelo, y cuando lo observe verá que, en esa observación no hay dualidad entre el observador y lo observado. Entonces, si ve eso, se dará cuenta de que la mente puede permanecer completamente vacía, atenta, y en esa atención puede actuar de forma íntegra, sin fragmentación alguna. Todo esto es parte de la meditación. Y cuando comprenda por completo toda la fragmentación en sí mismo, no el querer integrar las partes, comprenderá cómo se genera esta fragmentación y su contradicción, no cómo unirlas, no puede hacer eso. Unirlas comporta una dualidad, el que está uniendo, el que trata de integrar y todo eso. Así pues, cuando de verdad, con toda seriedad y profundidad, se comprenda a sí mismo, aprenda de sí mismo, entonces comprenderá el significado del tiempo, el tiempo que bloquea, que retiene y que acarrea sufrimiento. Si uno ha ido tan lejos, lo cual no significa que haya ido lejos en cuanto a distancia, lejos de forma verbal, lejos de forma mensurable, si ha ido tan lejos, no alto ni bajo, si ha llegado a ese nivel de comprensión, a esa plenitud, entonces por sí mismo descubrirá una dimensión que no puede describirse, que no tiene palabras, que no es algo que se pueda comprar a través del sacrificio, que no está en ningún libro, que ningún gurú podrá experimentar jamás. Posiblemente el gurú quiera enseñarle todo esto y cómo alcanzarlo, pero cuando dice, lo he experimentado y sé lo que eso es, de hecho no lo ha experimentado, ni sabe lo que es. El hombre que dice que sabe, no sabe. De modo que la mente tiene que estar libre de la palabra, libre de la imagen, libre del pasado, y ese es el primer paso y el último.